Una mentira cubría sus vidas como un velo, una actuación magistral para un público que exigía odio entre sus familias. Cada mirada fría escondía un anhelo desesperado, cada palabra cortante era un código secreto de amor. Obligados a casarse para salvar a sus imperios, representaban la farsa perfecta, siendo enemigos jurados bajo los reflectores. Pero en la oscuridad, lejos de todos, se entregaban a una pasión prohibida que amenazaba con consumirlos. Su amor era un fuego secreto en un mundo de hielo, un secreto que, si salía a la luz, podría destruirlo todo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta agora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La música solemne resonaba contra los altos muros de mármol de la catedral, un eco grandioso y frío que parecía imitar el ambiente entre las dos familias sentadas a lados opuestos del pasillo. A la derecha, los Santoro, liderados por el patriarca Ricardo, un hombre cuya cara parecía tallada en granito, la personificación de la severidad y el poder empresarial. A la izquierda, los Montenegro, bajo la mirada glacial de Isabel, la matriarca, una mujer cuya elegancia y postura impecable escondían una voluntad de acero. Eran los dos titanes de la industria, enemigos acérrimos durante 3 generaciones, ahora unidos por la más incómoda de las treguas, el matrimonio de sus herederos. En el altar, de pie junto al sacerdote, esperaba Mateo Santoro. Alto, con un traje negro cortado a la perfección que no lograba ocultar la tensión en sus hombros, su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que un músculo saltaba rítmicamente en su mejilla. Sus ojos oscuros, normalmente calculadores y llenos de una confianza arrogante, hoy barrían la catedral con una impaciencia afilada, casi hostil. No miraba a los invitados, no miraba el esplendor del lugar, su mirada estaba fija en las enormes puertas de roble al final del pasillo, esperando. Y entonces, se abrieron. Elena Montenegro apareció en el umbral, un sueño de encaje y seda blanca. Su belleza era innegable, con el cabello oscuro recogido en un peinado elegante que dejaba al descubierto su largo cuello y sus delicados hombros. Pero la belleza de su vestido y el brillo de las joyas que adornaban su garganta no podían ocultar la tormenta en sus ojos verdes. Su rostro era una máscara de calma forzada, sus labios apretados en una línea fina y pálida. Mientras caminaba por el pasillo del brazo de su hermano, no miró a nadie más que al hombre que la esperaba en el altar. Sus miradas se encontraron, y para cualquier observador, la conexión fue eléctrica, pero no de amor. Fue un choque de voluntades, un desafío silencioso. Parecían dos monarcas de reinos rivales a punto de firmar un tratado de guerra en lugar de dos amantes a punto de unir sus vidas. Al llegar al altar, su hermano depositó su mano en la de Mateo. El contacto fue gélido. Los dedos de Mateo se cerraron sobre los de ella con una firmeza que era más una posesión que una caricia. Elena no se inmutó, simplemente levantó la barbilla 1 milímetro, una pequeña señal de desafío. La ceremonia fue un borrón de palabras huecas y promesas recitadas con la monotonía de un informe de negocios. Hasta que la muerte los separe. La frase colgó en el aire, pesada y absurda. Para ellos, la muerte parecía una perspectiva más amable que una vida entera atados el uno al otro. Cuando el sacerdote pronunció las palabras "puede besar a la novia", un silencio tenso se apoderó de la catedral. Mateo se giró hacia Elena, su rostro inescrutable. Se inclinó, y por un instante fugaz, Elena cerró los ojos, casi como si se preparara para un impacto. El beso fue breve, casto, los labios de Mateo apenas rozando los suyos. Fue un gesto para las cámaras, para los invitados, para los imperios que observaban. No hubo calor, no hubo ternura. Fue el sello de un contrato, frío y final. La recepción en la mansión Santoro fue aún peor. Una exhibición de riqueza y poder diseñada para impresionar y para vigilar. Mateo y Elena se movían entre los invitados como autómatas bien entrenados. Sonreían, aceptaban felicitaciones, brindaban con champán. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo la cruda realidad de su situación.
En un momento, mientras las orquestas tocaban un vals, Ricardo Santoro se acercó a su hijo. «¿Estás seguro de que puedes manejarla?», le susurró, su voz un gruñido bajo. Parece tener el mismo espíritu insufrible de su madre. Mateo no despegó los ojos de Elena, que en ese momento hablaba con un senador, su sonrisa educada sin llegar a sus ojos. «Ella no es un problema», respondió Mateo, su voz un témpano de hielo. «Es una herramienta. Nada más». Al otro lado del salón, Isabel Montenegro ajustaba una hebra suelta en el cabello de Elena. «No olvides por qué estás aquí, querida», murmuró. «Él es un Santoro. Nunca confíes en él. Tu deber es con esta familia. Asegúrate de que sus recursos se fusionen con los nuestros, no que los nuestros sean absorbidos por ellos». Elena sintió, su garganta apretada. «Lo sé, madre». La noche se arrastró, cada minuto una tortura. Finalmente, llegó el momento de la partida. Mateo y Elena salieron del salón bajo una lluvia de pétalos de rosa, subieron a un coche de lujo y se alejaron hacia su nueva vida, su nueva prisión. El viaje a la mansión que ahora compartirían fue en un silencio absoluto y aplastante. Elena miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar como borrones, mientras Mateo miraba al frente, sus manos apretando el volante. Ninguno de los dos se atrevía a hablar, a romper la frágil tregua. La mansión era magnífica, una obra maestra de arquitectura moderna con paredes de cristal y vistas panorámicas. Pero al entrar, la casa se sentía vacía, impersonal, un mausoleo para un amor que no existía. El personal de servicio los recibió, les indicó dónde estaban sus habitaciones y desapareció discretamente. Finalmente, estaban solos. Mateo se aflojó la corbata, el primer signo de vulnerabilidad que había mostrado en todo el día. Elena se quedó parada en medio del vestíbulo, su velo todavía en su lugar, sintiéndose como una muñeca abandonada. «Supongo que esta es nuestra realidad ahora», dijo Elena, su voz apenas un susurro. Mateo se giró para mirarla. La dureza de su expresión se suavizó por una fracción de segundo, un parpadeo de algo que podría haber sido compasión o quizás simple agotamiento. «Así parece». Subieron las escaleras, cada uno dirigiéndose a un ala opuesta de la casa, a suites separadas y lujosas. La farsa, por ahora, había terminado. Pero mientras Elena cerraba la puerta de su habitación y se apoyaba en ella, las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron. No lloraba por un matrimonio sin amor, lloraba porque la parte más difícil, la mentira más dolorosa, apenas estaba a punto de comenzar. Y a muchos kilómetros de distancia, en una oficina oscura, un hombre observaba las fotos de la boda en la pantalla de su ordenador. No veía una unión de imperios. Veía una grieta. Una debilidad. Y sonrió, porque era exactamente lo que había estado esperando. La puerta del dormitorio de Elena se cerró con un suave clic, y el sonido resonó en el silencio de la mansión como el cerrojo de una celda. Se apoyó contra la madera fría, el peso del día finalmente cayendo sobre ella. El vestido, que antes se sentía como una armadura, ahora era una jaula de seda y perlas. Se quitó el velo, dejándolo caer al suelo como una bandera rendida. Sus manos temblorosas fueron a la espalda del vestido, luchando con la infinidad de pequeños botones de nácar. La frustración se unió a la tristeza, y un sollozo se escapó de sus labios. La puerta se abrió sin previo aviso. Elena se sobresaltó, girándose con los ojos abiertos como platos. Mateo estaba allí, de pie en el umbral, sin su saco ni su corbata, con los primeros botones de la camisa desabrochados. La expresión en su rostro ya no era la máscara de hielo que había usado todo el día. Había una intensidad cruda, un anhelo tan profundo que le robó el aliento. «No podías», empezó a decir ella, pero la voz se le quebró. «No podía», completó él, su voz grave y ronca, un sonido que era solo para ella. Dio un paso dentro y cerró la puerta detrás de él. El espacio entre ellos se sintió repentinamente pequeño, cargado de una electricidad que habían suprimido brutalmente durante horas. «¿Cómo estuvo tu día, señora Santoro?», preguntó él, una sonrisa torcida jugando en sus labios, la primera sonrisa genuina que ella había visto en él en semanas.
Terrible, señor Santoro, respondió ella, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. ¿El peor día de tu vida? Casi. Cada segundo sin ti fue una tortura. En 3 zancadas, él cruzó la habitación y la tomó en sus brazos. Elena se aferró a él, hundiendo su rostro en su pecho, inhalando su aroma, el familiar y reconfortante olor que era su único hogar en el mundo. El cuerpo de Mateo la envolvió, fuerte y protector. No había frialdad en su tacto, solo un calor desesperado. Lo siento, susurró él en su cabello. Cada palabra, cada mirada, sentí que me arrancaba un pedazo del alma tener que mirarte de esa manera. Lo sé, dijo ella, su voz ahogada por la tela de su camisa. A mí también. Vi el odio en los ojos de tu padre. Y mi madre, me recordó mi deber como si fuera una soldado yendo a la guerra. Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. Las máscaras habían caído. Aquí no estaban el heredero de Santoro y la heredera de Montenegro. Estaban Mateo y Elena. 2 personas enamoradas, atrapadas en una red de odio ancestral que no habían tejido. Él levantó una mano y con el pulgar secó la lágrima de su mejilla. Odié cada segundo. Odié el beso frío en el altar. Quería besarte de verdad, reclamarte frente a todos ellos, decirles que eres mía, no por un contrato, sino porque te amo más que a mi propia vida. Mateo, suspiró ella, su corazón latiendo con fuerza. Y yo quería gritarlo. Decirle a mi madre que no eres una herramienta ni un enemigo, que eres el hombre que amo desde que teníamos 18 años, desde aquella tarde en la biblioteca. Cuando nos escondimos del mundo y nos dimos cuenta de que éramos los únicos que nos entendíamos. Los recuerdos de sus encuentros secretos a lo largo de los años los inundaron, citas clandestinas en pequeñas cafeterías en pueblos lejanos, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, el constante miedo a ser descubiertos. Se habían enamorado a pesar de la guerra de sus familias, un amor que floreció en las sombras, testarudo y resistente. Cuando la crisis financiera golpeó a ambas empresas, amenazando con destruirlo todo, la idea del matrimonio arreglado fue presentada por los ancianos como una solución puramente empresarial. Una forma de unir fuerzas contra un mercado hostil. Para Ricardo e Isabel, fue una píldora amarga. Para Mateo y Elena, fue, irónicamente, su única oportunidad de estar juntos, aunque tuvieran que pagar el precio de vivir una mentira. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, la vulnerabilidad brillando en sus ojos verdes. Ahora, dijo Mateo, su voz bajando a un susurro seductor, hacemos que esta noche de boda sea nuestra. Olvidamos sus reglas. Olvidamos la farsa. Sus labios encontraron los de ella. El beso no tuvo nada que ver con el gesto frío y calculado del altar. Fue explosivo, hambriento. Fue un beso que hablaba de años de amor reprimido, de la agonía de la separación forzada, de la euforia de estar finalmente juntos, solos. Sus manos se movieron con urgencia, las de él en la espalda de ella, buscando los botones que antes la habían frustrado. Déjame ayudarte con esto, murmuró contra su boca. Con una destreza nacida de la familiaridad, sus dedos desabrocharon el vestido, liberándola de su prisión de seda. La tela se deslizó hasta el suelo, dejándola en su delicada lencería de encaje. Mateo retrocedió un paso, sus ojos oscuros recorriéndola con una adoración ardiente. Dios, eres hermosa, dijo con voz ronca. Y eres toda mía, Elena. No de Montenegro. No de Santoro. Mía. Y tú eres mío, respondió ella, su voz temblorosa de deseo. Se acercó a él y comenzó a desabrochar los botones de su camisa, uno por uno, revelando el pecho duro y bien formado que conocía tan bien. Cada toque era a la vez un redescubrimiento y un recuerdo. Cada beso era un desafío a sus familias, a su historia, a todo el mundo que creía odiarlos. Quiero escuchar los detalles de tu odio por mí, susurró él, con un tono juguetón y perverso mientras la levantaba en brazos y la llevaba hacia la cama. Oh, lo haré, respondió ella, enganchando sus piernas alrededor de su cintura. Te contaré cuánto desprecio tu arrogancia, justo después de que me muestres cuán arrogante puedes ser en la cama. La risa de Mateo fue un sonido profundo y rico que llenó la habitación. La depositó suavemente sobre las sábanas de seda.
Se cernió sobre ella, su cuerpo proyectando una sombra posesiva. Me encanta cuando hablas sucio, señora Santoro. Y a mí me encanta cuando dejas de hablar y usas esa boca para otras cosas, señor Santoro. Esa noche, no hubo fingimiento. No hubo odio. Solo hubo dos personas que se amaban con una pasión que quemaba el alma, reclamando un pequeño santuario en medio de un campo de batalla. Se amaron con la desesperación de saber que al amanecer, tendrían que ponerse sus máscaras de nuevo. Pero por esa noche, en la intimidad de su habitación, eran simplemente Mateo y Elena, y su amor era la única verdad en un mundo lleno de mentiras. Al día siguiente, la farsa se reanudó. El desayuno se sirvió en el enorme y silencioso comedor. Mateo estaba en una punta de la larga mesa de caoba, leyendo las noticias económicas en una tableta, con el ceño fruncido. Elena estaba en la otra punta, sorbiendo su café, su postura erguida y distante. La única comunicación entre ellos eran monosílabos intercambiados sobre la agenda del día. Para el personal que entraba y salía, eran la imagen perfecta de una pareja unida por conveniencia y dividida por el desprecio. Nadie habría adivinado la pasión que había consumido sus cuerpos y almas apenas unas horas antes. Tengo una reunión con el Consejo de Montenegro a las 10, dijo Elena, su tono formal. Necesito acceso a las proyecciones financieras de la División de Logística de Santoro. Javier te enviará los archivos, respondió Mateo sin levantar la vista. Asegúrate de no filtrarlos a tu madre antes de la reunión de fusión oficial. El comentario fue deliberadamente provocador, diseñado para ser escuchado por la jefa de personal, que estaba discretamente rellenando una jarra de agua. Elena levantó la vista, sus ojos verdes lanzando dagas. No te preocupes, Santoro. A diferencia de tu familia, nosotros, los Montenegro, sabemos lo que significa la discreción. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La empleada se retiró rápidamente, sin duda con una jugosa historia que contar al resto del personal. En cuanto la puerta se cerró, Mateo levantó la vista de su tableta y le guiñó un ojo a Elena. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de los labios de ella antes de que la borrara rápidamente. El juego había comenzado. El día transcurrió como un guión bien ensayado. En las oficinas centrales, ahora un territorio neutral donde las dos empresas luchaban por integrarse, Mateo y Elena mantuvieron su distancia. En una reunión conjunta, tuvieron un desacuerdo acalorado sobre la estrategia de marketing para su nueva empresa consolidada, Synergy Holdings. Mateo abogaba por un enfoque agresivo y disruptivo. Elena defendía una estrategia más conservadora y centrada en la marca. Sus voces eran firmes, sus argumentos afilados. Los ejecutivos de ambos lados se removieron incómodos en sus asientos, presenciando el choque de los titanes herederos. Tu enfoque es impulsivo y arriesgado, argumentó Elena, de pie frente a la pizarra digital. Podría alienar a nuestra base de clientes leales, algo que los Montenegro han tardado décadas en construir. Y tu enfoque es estancado y cobarde, replicó Mateo desde su asiento. Si los Santoro hubieran tenido miedo de arriesgarse, todavía estaríamos vendiendo aceite de oliva en un pueblo pequeño en lugar de dirigir un conglomerado global. La sala se quedó en silencio. Ricardo Santoro, presente en la reunión, asintió con aprobación ante la dureza de su hijo. Isabel Montenegro, por su parte, miró a su hija con una mezcla de orgullo por su defensa y advertencia para no ceder. La reunión terminó sin una resolución clara, con ambos herederos atrincherados en sus posiciones. Pero cuando Elena salió de la sala, sintió su teléfono vibrar en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido, un número prepago que usaban para su comunicación secreta. Impresionante defensa de los valores de los Montenegro. Casi me convenciste. Despacho de almacenamiento, tercer piso. 10 minutos. El corazón de Elena dio un vuelco. Se excusó, alegando que necesitaba hacer una llamada privada. Encontró el despacho de almacenamiento, una pequeña habitación polvorienta llena de archivadores viejos. La puerta estaba entreabierta. Entró y cerró la puerta detrás de ella. La habitación estaba oscura, excepto por un rayo de luz que se filtraba por una persiana rota. Mateo estaba esperándola,
apoyado contra una estantería. Arriesgado y cobarde, dijo ella, acercándose a él. Solo decía lo que tu madre quería oír, respondió él, atrayéndola hacia él por la cintura. ¿Y alienar a los clientes? Me heriste profundamente, señora Santoro. Tu padre parecía disfrutarlo, susurró ella. A veces creo que le gustaría que realmente nos odiáramos. Oh, créeme, a veces es lo que ambos desean. Su conversación se vio interrumpida por un beso. En la estrecha y polvorienta habitación, rodeados por los fantasmas de negocios pasados, robaron otro momento. Sus besos eran rápidos, casi frenéticos, alimentados por la adrenalina del peligro. Estás jugando con fuego, murmuró él contra sus labios. Me encanta, respondió ella, su mano deslizándose bajo su chaqueta, sintiendo los latidos de su corazón. Me excita verte discutir conmigo así. Verte tomar el control, tan segura, tan poderosa. Ten cuidado, Santoro, ronroneó ella, mordisqueando su labio inferior. Podrías encontrar que soy mejor en este juego que tú. Podría tomar el control de tu empresa y de ti. La mirada de Mateo se oscureció con deseo. Esa es una toma de control hostil que aceptaría con gusto. Un ruido en el pasillo los hizo separarse al instante. Se recompusieron, alisando su ropa, sus rostros volviendo a ser máscaras de profesionalismo. Salieron del despacho por separado, con un intervalo de 2 minutos. Nadie los vio. Nadie sospechaba. Pero la tensión de su doble vida estaba empezando a cobrar su precio. Se veían obligados a tener reuniones secretas para coordinar sus estrategias de negocios. Utilizando sus supuestas disputas públicas para manipular a sus padres y al consejo hacia las decisiones que ambos creían que eran las correctas. Era un juego peligroso. Cualquier desliz podría exponerlos. Mientras tanto, las fuerzas externas que habían estado observando comenzaron a moverse. Una semana después de la boda, un artículo anónimo apareció en un influyente blog financiero. El artículo detallaba, con una precisión alarmante, ciertas vulnerabilidades en las finanzas de Santoro que solo unos pocos internos de alto nivel conocían. Insinuaba que la fusión no era una unión de fuerzas, sino un intento desesperado de los Santoro de usar los activos estables de los Montenegro para tapar sus propias pérdidas inminentes. El mercado reaccionó. Las acciones de Synergy Holdings cayeron un 5%. En la mansión Santoro, el ambiente era glacial. Ricardo estaba furioso. Alguien nos traicionó, gritó, golpeando la mesa del comedor con el puño. Tiene que ser alguien de los Montenegro. Nunca confié en ellos. Mateo se mantuvo firme. Podría haber venido de nuestro lado, padre. Alguien que se oponía a la fusión. Pero sus ojos se encontraron con los de Elena a través de la mesa. En su mirada, vio la misma preocupación que sentía. Esto no era parte de su juego. Esto era real. Era un ataque. Más tarde esa noche, en la seguridad del dormitorio de Mateo, con las puertas cerradas y la música sonando para disimular cualquier sonido, analizaron la situación. La información es demasiado precisa, dijo Elena, caminando de un lado a otro. Conoce nuestros libros. Conoce los suyos. Esto no es un simple rumor. Es un ataque quirúrgico. Significa que hay un traidor, dijo Mateo, su rostro sombrío. Alguien en el círculo íntimo. O en el tuyo o en el mío. No confío en la mitad de nuestro nuevo consejo, admitió Elena. Hombres leales a mi madre que me ven como una niña ingenua. Y tu padre no es exactamente el hombre más popular. Tiene muchos enemigos. Mateo la tomó por los hombros, deteniendo su ritmo ansioso. Escúchame. No podemos permitir que esto nos divida. Esto es exactamente lo que quieren. Quieren que nos acusemos mutuamente. Quieren que nuestras familias se destrocen desde dentro. Elena lo miró, encontrando fuerza en su mirada decidida. Tienes razón. Pero, ¿cómo luchamos contra un fantasma? No sabemos quién es ni qué quiere. Empezaremos por investigar a todos. A tu gente y a la mía, dijo Mateo. Confidencialmente. Nadie puede saberlo. Ni siquiera nuestros padres.
Se estaban aventurando en un territorio aún más peligroso. Ahora no solo tenían que mantener su amor en secreto, sino también una investigación encubierta que podría ponerlos en contra de sus propias familias. Su farsa se había vuelto mucho más complicada, y las consecuencias de ser descubiertos, mucho más letales. Una noche, un par de semanas después del incidente de la filtración, Elena trabajaba hasta tarde en su estudio en la mansión. Revisaba hojas de cálculo, tratando de encontrar alguna discrepancia, alguna pista que pudiera llevar al traidor. La casa estaba en silencio. Se suponía que Mateo estaba en una cena de negocios al otro lado de la ciudad. Un correo electrónico apareció en su bandeja de entrada. El remitente era anónimo. El asunto, sé tu secreto. Su corazón se congeló. Con manos temblorosas, abrió el correo. No había texto. Solo una imagen adjunta. Era una fotografía granulada, claramente tomada con un teleobjetivo. Mostraba la entrada trasera de una pequeña cafetería a una hora de la ciudad. En la foto, dos figuras se abrazaban en las sombras, a punto de besarse. Eran ella y Mateo, de una de sus citas clandestinas, meses antes de la boda. La sangre se drenó de su rostro. Alguien sabía. Alguien los había estado vigilando durante mucho tiempo. El teléfono sonó a su lado, haciéndola saltar. Era Mateo. Su voz sonaba tensa. Elena, tenemos un problema. Lo sé, dijo ella, su voz apenas un susurro. Acabo de recibirlo. No es solo la foto, dijo Mateo. Acabo de recibir una llamada. Una voz distorsionada. Quieren $50 millones. O la foto se envía directamente a nuestros padres y al consejo de administración. La habitación comenzó a dar vueltas. Esto no era un ataque a su empresa. Era un ataque directo a su corazón. El chantajista no quería destruir Synergy Holdings, quería destruirlos a ellos. Y ahora, estaban atrapados. La exigencia del chantajista colgaba sobre ellos como una espada de Damocles. $50 millones. Una suma astronómica, pero no imposible. El verdadero problema no era el dinero, sino lo que significaba. Pagarles compraría su silencio, pero solo temporalmente. Les daría poder sobre ellos, una correa invisible que podrían tirar en cualquier momento. No pagar, por otro lado, significaba la aniquilación. La revelación de su amor secreto no solo desataría la ira de sus familias, sino que destruiría la frágil confianza sobre la que se construía la fusión. Sería interpretado como el máximo engaño, dos herederos conspirando a espaldas de todos. El odio de sus padres se reavivaría con la fuerza de un infierno, y esta vez, ellos estarían en el centro del incendio. Esa noche, la mansión se sintió más que nunca como una prisión dorada. Se reunieron en la biblioteca, un vasto salón con paredes cubiertas de libros que nadie leía, un lugar que rara vez se usaba y que, por lo tanto, era seguro. Mateo servía 2 vasos de whisky, sus movimientos eran bruscos y controlados. Elena estaba sentada en un sillón de cuero, abrazándose a sí misma, con la foto del chantaje todavía ardiendo en su mente. No podemos pagar, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Si lo hacemos, seremos sus esclavos para siempre. Encontrarán otra razón para pedir más dinero el próximo mes, y el siguiente. Mateo le entregó un vaso. Sus dedos rozaron los de ella, un contacto fugaz que envió una sacudida de consuelo a través de su cuerpo. Estoy de acuerdo, dijo, sentándose frente a ella. Pagar es una admisión de culpa y una invitación a la explotación. Pero si no lo hacemos. No necesitó terminar la frase. La imagen de sus padres recibiendo esa foto era suficiente. La furia de Ricardo, la fría y cortante decepción de Isabel. La implosión de todo lo que habían intentado construir. ¿Quién podría saberlo?, se preguntó Elena en voz alta. Éramos tan cuidadosos. Esa cafetería estaba en medio de la nada. Elegimos ese lugar precisamente porque nadie nos conocería. Alguien nos siguió, concluyó Mateo, su voz sombría. O contrató a alguien para que nos siguiera. Esto no fue un encuentro casual. Fue deliberado. Han estado planeando esto durante meses.
Una idea horrible se formó en la mente de Elena. Creen que todo esto, nuestro matrimonio, la fusión, fue un plan nuestro desde el principio. Una toma de control elaborada para hacernos con ambas compañías. Mateo asintió lentamente. Desde su perspectiva, tiene sentido. El hijo de Santoro y la hija de Montenegro se enamoran en secreto y traman un plan para unir sus reinos. Suena como algo sacado de una tragedia barata. Pero no es cierto, susurró ella. El matrimonio fue idea suya. Nosotros solo lo usamos para poder estar juntos. La verdad no importará cuando la foto salga a la luz. Solo importará la apariencia de traición. Bebieron en silencio durante un momento, el peso de su dilema llenando la habitación. Fue Mateo quien finalmente se enderezó, la determinación endureciendo sus rasgos. Tenemos una tercera opción. Ni pagar ni dejar que nos destruyan. Los encontramos. Elena lo miró. ¿Cómo? No tenemos ni idea de quiénes son. Una voz distorsionada y un correo electrónico anónimo. No, tenemos más que eso, dijo Mateo, su mente empresarial entrando en acción. Tenemos sus motivos. Quieren dinero, sí, pero el ataque se siente personal. La filtración a la prensa financiera y ahora esto. Están atacando a nuestras empresas y a nosotros personalmente. Están tratando de desestabilizarnos en todos los frentes. Empezó a caminar por la biblioteca, su energía llenando el espacio. Necesitamos ayuda. Alguien fuera de las dos compañías. Alguien discreto, un experto en seguridad cibernética e investigación privada. Elena pensó por un momento. Su mente se centró en un nombre, un contacto que había hecho hace años. Conozco a alguien. Se llama Sofía. Es una hacker retirada. De las mejores. Hizo algunos trabajos de seguridad para nuestra empresa hace años. Es brillante, pero paranoica. Vive fuera de la red tanto como es posible. Contáctala, dijo Mateo sin dudarlo. Ofrécele lo que sea necesario. Al día siguiente, Elena condujo sola a un pequeño café anónimo en las afueras de la ciudad, un lugar elegido por Sofía. Sofía era una mujer menuda, de aspecto anodino, con unas gafas de montura gruesa que, en realidad, ocultaban unos ojos increíblemente agudos y observadores. No parecía una de las hackers más temidas del país, y esa era precisamente su intención. Elena le explicó la situación, sin revelar el fondo emocional, simplemente enmarcó el chantaje como una amenaza corporativa. Pero Sofía era demasiado inteligente para eso. ¿Por qué importarían tanto las fotos de dos herederos de empresas rivales reuniéndose en secreto?, preguntó, su voz tranquila pero penetrante. A menos que el secreto no fuera sobre negocios. Elena vaciló, pero los ojos de Sofía la instaron a decir la verdad. Era un riesgo, pero necesitaba su confianza. Nos amamos, confesó Elena en voz baja. Estamos enamorados. Sofía sintió lentamente, procesando la información. Eso lo cambia todo, dijo. Esto ya no es extorsión corporativa. Es una vendetta personal. Es mucho más peligroso. Aceptó el trabajo. En los días siguientes, mientras Mateo y Elena mantenían su charada pública, Sofía comenzó a trabajar en las sombras. Rastreó el correo electrónico a través de una serie de servidores proxy en todo el mundo, pero el chantajista era bueno y había cubierto bien sus huellas. La verdadera pista vino de la primera filtración, la del blog financiero. Sofía analizó los metadatos del post original y encontró un fragmento de código residual, una especie de firma digital que el autor no había conseguido borrar por completo. Era sutil, pero era una pista. Mientras Sofía investigaba, la presión sobre Mateo y Elena aumentaba. La fecha límite para el pago se acercaba. Recibieron un segundo correo electrónico, esta vez con una nueva foto, ellos dos saliendo de un pequeño hotel rural, captados desde el otro lado de la calle. El pánico comenzó a filtrarse en su determinación. «¿Y si no lo encuentra a tiempo?», dijo Elena una noche, su voz llena de miedo mientras estaban acurrucados en su cama, el único lugar donde podían ser ellos mismos. «Entonces nos enfrentaremos a ello juntos», respondió Mateo, abrazándola con más fuerza.
Que el mundo se entere. Que nuestros padres nos odien. Mientras te tenga a ti, puedo enfrentarme a cualquier cosa. Pero ambos sabían que la realidad sería mucho más devastadora que esa valiente declaración. Para complicar las cosas, los celos y la sospecha, las mismas herramientas que el chantajista quería usar, comenzaron a aparecer en su vida. En una gala benéfica, Elena se encontró hablando con un viejo amigo de la familia, Alejandro, un arquitecto encantador que siempre había mostrado un interés no tan sutil en ella. Hablaban y reían, una conversación ligera e inofensiva. Mateo, que estaba al otro lado del salón atrapado en una conversación con un banquero, los observaba. A pesar de que sabía la verdad sobre los sentimientos de Elena, una punzada de celos irracionales y primitivos lo atravesó. Vio la forma en que Alejandro miraba a Elena, la facilidad de su risa. Y en público, Mateo no podía hacer nada. No podía acercarse y pasar un brazo posesivo por la cintura de su esposa. Tenía que fingir indiferencia, un desdén que no sentía. Y ese fingimiento era casi tan doloroso como el odio real. Más tarde esa noche, de vuelta en la seguridad de su casa, la tensión se desbordó. Parecías estar disfrutando mucho. Con Alejandro, dijo Mateo, su tono más cortante de lo que pretendía. Elena se giró desde su tocador, sorprendida por su acritud. ¿Disculpa? Estaba siendo educada. Es un viejo amigo. Viejo amigo o un admirador que espera que nuestro matrimonio de conveniencia se desmorone para poder entrar en escena, replicó él. Elena se levantó, su propia ira aflorando. No puedo creer lo que estoy oyendo. ¿De verdad estás celoso? ¿Después de todo lo que estamos pasando? ¿No tienes suficiente confianza en mí, en nosotros? Esto no se trata de confianza, espetó Mateo, frustrado consigo mismo y con la situación. Se trata de impotencia. De tener que quedarme parado y ver a otro hombre coquetear con mi esposa sin poder hacer nada. De tener que fingir que no me importa una mierda cuando en realidad quiero partirle la cara. La ira de Elena se disipó al ver el dolor real en sus ojos. Se dio cuenta de que no estaba enojado con ella, sino con la farsa que los aprisionaba. Se acercó a él y le tomó la cara entre las manos. Oye, dijo suavemente. Mírame. No hay nadie más. Nunca lo ha habido. Eres tú. Siempre has sido tú. Se besaron, y el beso fue una mezcla de disculpa, frustración y amor reafirmado. Pero el incidente les dejó una sensación inquietante. El chantaje no era la única amenaza. Su propia farsa los estaba desgastando, creando grietas en su armadura, haciendo que dudaran y se sintieran inseguros. Estaban siendo atacados desde fuera y luchando contra la presión desde dentro. Y el tiempo se estaba acabando. 2 días antes de la fecha límite del pago, Sofía llamó. Lo tengo, dijo, su voz tranquila pero llena de triunfo. No fue fácil. Es muy bueno. Pero cometió un error. La firma digital de la filtración del blog financiero coincide con la infraestructura de red de un antiguo subcontratista que los Santoro despidieron hace 5 años. ¿Quién?, preguntó Mateo, poniendo la llamada en altavoz para que Elena pudiera oír. Su nombre es Adrián Vega, dijo Sofía. Era un jefe de proyecto en vuestra división de desarrollo inmobiliario. Vuestro padre lo despidió personalmente después de que un proyecto saliera mal. Hubo acusaciones de malversación, pero nunca se probaron. Vega siempre mantuvo que fue un cabeza de turco, que Ricardo Santoro lo usó para encubrir sus propias malas decisiones. Lo arruinó. Perdió su reputación, su casa, todo. Mateo y Elena se miraron. De repente, todo cobró sentido. La precisión de la información. El odio personal. El doble ataque a la empresa y a ellos. No se trataba solo de dinero. Se trataba de venganza. Venganza contra Ricardo Santoro y todo lo que representaba. Su plan es brillante en su maldad, explicó Sofía. Planea arruinar la reputación de la empresa con filtraciones y al mismo tiempo arruinar a la familia revelando vuestro secreto. Quiere quitarle a tu padre todo lo que ama, de la misma manera que él se lo quitó a él.
Y nos está usando a nosotros, nuestro amor, como el arma definitiva para hacerlo, susurró Elena, un escalofrío recorriéndola. ¿Dónde está?, preguntó Mateo, su voz mortalmente seria. Acabo de triangular su ubicación, respondió Sofía. Está en un almacén abandonado en el distrito industrial, junto al viejo puerto. Cerca de donde estaba el proyecto que lo arruinó. El enfrentamiento era inminente. Mateo y Elena sabían que no podían involucrar a la policía, no sin que su secreto saliera a la luz. Tenían que encargarse de Adrián Vega ellos mismos. Tenían que enfrentarse al fantasma de su pasado para salvar su futuro. La noche era oscura y húmeda, el aire salado del puerto se mezclaba con el olor a óxido y decadencia del distrito industrial. Mateo conducía, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Elena estaba a su lado, en silencio, su mente corriendo a 1000 por hora. No tenían un plan claro. Solo sabían que tenían que confrontar a Vega, recuperar las pruebas y poner fin a su pesadilla. El almacén era una estructura ruinosa, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos y pintura descascarillada colgando como piel muerta. Sofía les había dado un pequeño auricular a cada uno. He pirateado las cámaras de seguridad cercanas, le susurró su voz en el oído. Está solo. Parece que está preparando un paquete. Probablemente la prueba que va a enviar si no pagáis. Mateo y Elena salieron del coche y se acercaron a la puerta lateral del almacén. Estaba entreabierta. Intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa que decía todo. Miedo. Determinación. Confianza mutua. Entraron. El interior era cavernoso y estaba lleno de sombras. En el centro, bajo una única bombilla que colgaba del techo, un hombre estaba de espaldas a ellos, inclinado sobre una mesa. Era Adrián Vega. No era el ejecutivo pulcro que Mateo recordaba vagamente, sino un hombre demacrado, con el pelo descuidado y una expresión de amargura grabada en su rostro. Se acabó, Vega, dijo Mateo, su voz resonando en el vasto espacio. Vega se sobresaltó, girándose bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par al verlos, pero el shock fue rápidamente reemplazado por una sonrisa torcida y llena de odio. Vaya, vaya. Los dos tortolitos vienen a visitarme. Me siento honrado. En la mesa, vieron una serie de sobres, una unidad USB y varias fotos impresas. Las pruebas de su amor secreto. Querías arruinar a mi padre, dijo Mateo, avanzando lentamente, con Elena a su lado. Él me arruinó a mí primero, espetó Vega, su voz temblando de rabia reprimida. Tu padre me lo quitó todo. Mi carrera, mi familia, mi vida. Me convirtió en un paria, me acusó de sus propios errores. ¿Y para qué? Para proteger su precioso nombre, el gran Imperio Santoro. Lo que mi padre te hizo pudo haber sido injusto, intervino Elena, su voz firme y calmada. Pero usar nuestro amor para vengarte, eso te convierte en un hombre tan cruel como el que desprecias. Vuestro amor, se burló Vega. No me hagas reír. Vuestro amor es una mentira conveniente, un cuento de hadas que os contáis para justificar vuestra codicia. Dos familias de víboras uniéndose para devorar todo lo que queda. Sois iguales que vuestros padres. Te equivocas, dijo Mateo, ahora a solo unos metros de él. Entréganos todo el material que tienes. Esto se acaba aquí y ahora. Vega soltó una carcajada amarga. Oh, no. Esto no se acaba aquí. Esto es solo el principio. En cuanto pulse este botón, dijo, levantando un teléfono, un correo electrónico con todo esto será enviado a cada miembro de vuestro consejo y a los principales medios de comunicación. Incluso si me matáis, ya habréis perdido. El pulso de Elena se aceleró. Era un callejón sin salida. En ese momento, desde la viga oscura sobre ellos, algo se movió. No era parte del plan. De repente, una segunda figura cayó desde las sombras detrás de Vega. Era alto y vestía de negro. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el recién llegado agarró a Vega por detrás, le tapó la boca y le inyectó algo en el cuello con una jeringuilla. Los ojos de Vega se abrieron de par en par por el terror, y se desplomó en el suelo, inconsciente.
Mateo y Elena se quedaron helados, completamente conmocionados. El hombre de negro se giró lentamente hacia ellos. Cuando la luz de la bombilla iluminó su rostro, el corazón de Mateo se detuvo. Era Javier. Su mejor amigo. Su hombre de confianza. La persona en la que más confiaba en el mundo, aparte de Elena. Javier los miró, su rostro normalmente afable ahora era una máscara de fría eficiencia. Sostuvo la unidad USB que había cogido de la mesa. Sorprendidos de verme, dijo, su voz tranquila. Javier. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Tartamudeó Mateo. Sin poder procesar lo que veía. Arreglando tus problemas, como siempre, respondió Javier. Se acercó a la mesa, recogió todas las fotos y los sobres y los metió en una bolsa. Luego miró a Vega, que yacía inmóvil en el suelo. Él no era el verdadero cerebro detrás de esto. Era solo un peón lleno de rencor. Era útil, pero prescindible. Elena dio un paso atrás, un terror helado apoderándose de ella. Si él era un peón, ¿quién es el jugador? Javier levantó la vista y sus ojos se posaron en Mateo. Había una extraña mezcla de lealtad y resentimiento en su mirada. No, ¿quién, Elena? La pregunta es, ¿qué? Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo conectó a la unidad USB. Escribió algo y una luz verde parpadeó. Todos los datos están borrados. Ya no hay chantaje. ¿Por qué, Javier? ¿Quién te envió? Insistió Mateo. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Dijo Javier, y por primera vez, sonrió, una sonrisa triste y carente de humor. Nadie me envió. Esto no es contra ti, Mateo. Es por ti. Sacó un pañuelo y limpió meticulosamente sus huellas dactilares de la jeringuilla, dejándola caer junto al cuerpo de Vega. Adrián Vega se convirtió en un hombre desesperado. Intentó chantajearte, te enfrentaste a él y, en la lucha, se inyectó accidentalmente una sobredosis de las drogas a las que se había vuelto adicto tras su caída en desgracia. Una historia trágica. Y muy creíble. Estaba creando una coartada. Estaba limpiando la escena. ¿Por qué estás haciendo esto?, susurró Elena, horrorizada. Javier finalmente la miró directamente. Porque él lo vale. Porque he dedicado mi vida a protegerlo, incluso de sí mismo. Se giró hacia Mateo de nuevo. Pero tu elección de esposa, ella te hace débil. Este romance secreto os iba a destruir. Tuve que intervenir. Unos faros de coche iluminaron brevemente el almacén desde el exterior. Un vehículo se detuvo. Es mi transporte. Tengo que irme. Considera esto un regalo de bodas tardío, dijo Javier. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Una última cosa, Mateo. La persona para la que trabajo, la persona que financió la venganza de Vega y me usó para controlarla, esa persona odia tanto a los Santoro como a los Montenegro. Piensan que este juego es de dos bandos. Pero hay un tercer jugador. Y han estado esperando mucho tiempo para hacer su movimiento. Y con esa críptica advertencia, desapareció en la noche, dejando a Mateo y Elena solos en el silencioso almacén con el cuerpo de Adrián Vega. 1.000.000 de preguntas sin respuesta y la escalofriante comprensión de que su pesadilla, lejos de terminar, acababa de entrar en una fase mucho más oscura y peligrosa. La sirena de una ambulancia, seguida por la de la policía, rompió el silencio de la noche industrial. Mateo y Elena observaban desde su coche, aparcado a una distancia segura. Habían hecho una llamada anónima, reportando un cuerpo, y se habían marchado antes de que llegaran las autoridades. La historia de Javier sería la que prevalecería, una sobredosis trágica. El chantaje había terminado, pero una nueva y más profunda inquietud se había instalado en sus corazones. De vuelta en la mansión, el silencio entre ellos era denso y pesado. Javier, el amigo leal, la figura casi fraternal en la vida de Mateo, era un traidor. Pero un traidor de un tipo extraño y retorcido. No los había expuesto, los había salvado. Había eliminado al chantajista y destruido las pruebas. Pero sus últimas palabras resonaban en sus mentes, hay un tercer jugador.
No puedo creerlo, dijo Mateo por enésima vez, sirviéndose un brandy. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente. Conozco a Javier desde que éramos niños. Su padre trabajaba para el mío. Crecimos juntos. Era la única persona, aparte de ti, en la que confiaba ciegamente. Dijo que trabajaba para alguien, recordó Elena, su mente analítica tratando de encontrarle sentido a todo. Alguien que financió a Vega. Alguien que odia a nuestras dos familias por igual. Un tercer jugador, repitió Mateo. Significa que mientras nuestros padres se pasaban la vida odiándose, ignoraban una amenaza mayor. Alguien se ha beneficiado de nuestra guerra. Se sentaron juntos en el sofá, el miedo y la confusión dando paso a una fría resolución. La revelación de la traición de Javier, por dolorosa que fuera, también les había dado una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de proteger su amor, se trataba de proteger a sus familias de un enemigo invisible que los había estado manipulando a todos. Ya no podemos seguir jugando a este juego, dijo Elena en voz baja, tomando la mano de Mateo. Esta farsa de odiarnos, las reuniones secretas, el miedo constante. Nos está haciendo vulnerables. Javier tenía razón en una cosa, nos hace débiles. Mateo la miró, viendo la fuerza y la determinación en sus ojos. Entonces, ¿qué propones? Luchamos, dijo ella. Pero no a escondidas. Juntos. Como marido y mujer. Como socios. Dejamos de fingir ante nuestras familias. Les contamos la verdad. Toda la verdad. La idea era aterradora. Significaba enfrentarse a la furia y la decepción de Ricardo e Isabel. Significaba arriesgarse a ser repudiados, desheredados. Pero la alternativa, seguir viviendo con miedo mientras un enemigo desconocido movía los hilos, era impensable. Es hora de unir los frentes, asintió Mateo. Nuestras familias necesitan entender que el verdadero enemigo no está sentado al otro lado de la mesa del consejo. Está afuera, esperando que nos destruyamos mutuamente. El día siguiente, convocaron una reunión de emergencia. Solo los cuatro, Mateo, Elena, Ricardo e Isabel. Se encontraron en la sala de juntas neutral de Synergy Holdings, un lugar que había sido testigo de tantas de sus batallas fingidas. La tensión era palpable. Ricardo e Isabel asumieron que era otra disputa de poder entre los recién casados. Espero que esto sea importante, dijo Ricardo con impaciencia. Tengo una empresa que dirigir. Lo es, padre, respondió Mateo, su voz tranquila y firme. Se puso de pie, con Elena a su lado. Se tomaron de la mano a la vista de todos, un gesto simple que envió ondas de choque a través de la habitación. Las cejas de Ricardo se fruncieron. Isabel contuvo el aliento, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. Elena y yo os hemos reunido aquí hoy para deciros la verdad, comenzó Mateo. Hemos estado viviendo una mentira. Pero no la mentira que vosotros creéis. Durante la siguiente hora, con calma y claridad, lo contaron todo. Su amor secreto que había comenzado años antes. Las citas clandestinas. El miedo a la desaprobación de sus familias. Cómo habían visto el matrimonio arreglado como su única oportunidad de estar juntos. Cómo habían fingido su odio para mantener la paz, manipulando sutilmente las decisiones empresariales hacia un terreno común mientras representaban un conflicto. Luego, contaron lo del chantaje. La amenaza de Vega. La revelación de la traición de Javier. Y la advertencia final sobre un tercer jugador. Sus padres escucharon en un silencio atónito. La incredulidad inicial en sus rostros dio paso a la conmoción y luego, lentamente, a una furia fría. Cuando terminaron, la primera en hablar fue Isabel. Su voz era baja, pero cortante como el hielo. Así que todo esto, todo este tiempo, ha sido una farsa. Nos habéis mentido. A todos nosotros. Nos habéis manipulado. Manipulado, rugió Ricardo, poniéndose de pie de un salto, su rostro enrojecido por la ira. Esto es más que manipulación. Es una traición. Te aliaste con ella, mi propio hijo, a mis espaldas. Con una Montenegro.
Amo a Elena, dijo Mateo, sin soltar la mano de ella. Y ella me ama a mí. Y nuestro amor no nos ha hecho débiles. Nos ha hecho más fuertes. Ha sido nuestro amor el que nos ha permitido descubrir esta amenaza contra nosotros. ¿Amenaza?, se burló Ricardo. La única amenaza que veo aquí es una Montenegro que te ha envenenado la mente. Y yo veo a un Santoro que ha seducido a mi hija para hacerse con el control total de nuestra empresa, replicó Isabel, poniéndose también de pie. La vieja hostilidad, que había estado latente bajo la superficie, estalló con toda su fuerza. Las acusaciones volaron de un lado a otro. La verdad sobre Mateo y Elena, en lugar de unirlos contra un enemigo común, solo había añadido más combustible a un fuego que había ardido durante décadas. ¿No veis?, gritó Elena, su voz resonando con frustración y desesperación. Los estáis peleando por las razones equivocadas. Hay alguien ahí fuera que nos quiere destruir a todos. A Santoros y a Montenegros por igual. Se están riendo de nosotros, de lo fácil que es enfrentarnos, porque vuestro odio os ciega. La reunión terminó desastrosamente. Ricardo se marchó furioso, amenazando con disolver la fusión y desheredar a Mateo. Isabel se llevó a Elena a un lado, su voz un siseo venenoso: has elegido tu bando. Espero que estés preparada para las consecuencias. Mateo y Elena se quedaron solos en la sala de juntas vacía. La revelación había sido una catástrofe. En lugar de ganar aliados, se habían quedado completamente solos. No funcionó, susurró Elena, apoyando la cabeza en el hombro de Mateo. No funcionó en absoluto. Mateo la abrazó, su corazón pesado. Aún no. Dals tiempo. Están conmocionados. Aferrados a un odio que ha definido sus vidas. Pero en el fondo, dudaba de sus propias palabras. Quizás el odio era demasiado profundo para ser superado. Esa noche, regresaron a la mansión. Se sentía menos como un hogar y más como un cuartel general aislado. Estaban en guerra, pero ahora el enemigo no solo estaba fuera, la hostilidad de sus propias familias era un nuevo frente de batalla. Decidieron centrarse en lo que podían controlar, encontrar al tercer jugador. Contactaron a Sofía de nuevo y le contaron todo, incluyendo la participación de Javier. Un cerebro manipulador que utiliza a un vengativo ex empleado como peón y a un amigo de confianza como su agente de campo, esto es ajedrez de alto nivel, comentó Sofía. Javier es la clave. Si puedo rastrearlo, él nos llevará al rey o a la reina de esta partida. Durante las siguientes semanas, la vida de Mateo y Elena se convirtió en un infierno. Sus padres se negaban a hablarles. En las reuniones de la empresa, eran tratados con frialdad y desconfianza. La noticia de su alianza secreta se filtró entre los altos ejecutivos, creando facciones y desconfianza dentro de Synergy Holdings. La empresa, que debía ser un gigante unificado, se estaba resquebrajando desde dentro. Los ataques del tercer jugador continuaron. No más chantajes personales, sino sabotajes sutiles pero dañinos. Un envío crucial a un cliente internacional fue misteriosamente retenido en la aduana por un error de papeleo inexistente, costándoles un contrato millonario. Los planos para un nuevo proyecto innovador fueron filtrados a un competidor. Eran pequeños cortes, diseñados para desangrar a la compañía lentamente. Mateo y Elena luchaban en dos frentes. De día, trabajaban incansablemente para mantener la empresa a flote, contrarrestando cada movimiento del enemigo. A menudo con sus propios fondos personales para cubrir las pérdidas y mantener la confianza de los inversores. Por la noche, trabajaban con Sofía, siguiendo el rastro digital de Javier. Pero Javier era un fantasma. Había desaparecido, cubriendo sus huellas de manera experta. La tensión comenzó a afectarles. Las noches sin dormir, la presión constante, el aislamiento, su santuario en la mansión comenzó a sentirse como un búnker. Discutían por el estrés, por pequeñas cosas, y luego se reconciliaban con una pasión desesperada, aferrándose el uno al otro como si fueran los únicos dos náufragos en un océano tormentoso. Un día, Sofía encontró algo. Un hilo. Una transferencia de fondos encriptada, enviada desde una cuenta offshore a una cuenta a nombre de la madre de Javier.
No era Javier directamente, pero era una conexión familiar. Sofía rastreó la cuenta offshore y, tras días de romper capas de seguridad, finalmente dio con su origen. No era una persona. Era un fideicomiso. El fideicomiso Casares. El nombre no significaba nada para Mateo. Pero cuando Elena lo oyó, su rostro palideció. Casares, susurró, y fue a la biblioteca, a la sección de historia corporativa. Sacó un viejo y polvoriento libro sobre la historia de las grandes familias industriales de la región. Pasó las páginas hasta que encontró lo que buscaba. La familia Casares. Hace 40 años, había 3 grandes imperios familiares en la región, Santoro, Montenegro y Casares. Eran rivales, pero también colaboradores. Hasta que ocurrió la gran traición. La historia era turbia, cada familia contaba una versión diferente. La versión de los Montenegro decía que los Santoro habían conspirado con los Casares para expulsarlos de un acuerdo lucrativo. La versión de los Santoro afirmaba que los Montenegro habían traicionado tanto a los Santoro como a los Casares. Pero la consecuencia fue la misma, en medio de la guerra entre Santoros y Montenegros, el imperio Casares se derrumbó. Fueron arruinados, borrados del mapa empresarial. Su patriarca, Sebastián Casares, se quitó la vida. Su familia desapareció, se creía que se habían mudado al extranjero, deshonrados y destrozados. No éramos 2 familias odiándonos, dijo Elena, sus ojos muy abiertos por la revelación. Éramos 3. Y las otras 2 se destruyeron mutuamente mientras la tercera sobrevivía, o eso creíamos. De repente, la advertencia de Javier cobró un nuevo y terrible significado. El tercer jugador no era un nuevo enemigo. Era el más antiguo de todos. Los herederos de la familia Casares habían vuelto. Y no querían dinero. Querían la aniquilación total de las 2 familias que creían responsables de su caída. Habían estado esperando durante décadas, observando, planeando. Y ahora, estaban listos para reclamar su venganza. Su amor no era solo un arma en un chantaje, era la pieza central de un plan de venganza generacional. Y ellos, Mateo y Elena, sin saberlo, se habían convertido en el epicentro de un terremoto que amenazaba con tragarse todo lo que conocían. La revelación del nombre Casares fue como encender una luz en una habitación llena de monstruos. De repente, las piezas dispersas y confusas comenzaron a encajar en un mosaico aterrador. El odio profundo y equitativo hacia ambas familias. La paciencia de un plan a largo plazo. La crueldad calculada. No era un rival de negocios, era una vendetta de sangre. Tenemos que contárselo a nuestros padres, dijo Mateo inmediatamente. Esta vez, con pruebas, con un nombre. Ya no puede negar la amenaza. Elena estuvo de acuerdo, pero con un nudo de aprensión en el estómago. La última vez que intentaron razonar con ellos, el resultado fue desastroso. ¿Sería un nombre olvidado de hace 40 años suficiente para romper el muro de orgullo y resentimiento que habían construido durante toda su vida? La confrontación fue incluso más tensa que la anterior. Se reunieron en el mismo lugar, la sala de juntas de Synergy Holdings. Mateo y Elena presentaron sus hallazgos, la conexión de Javier, el fideicomiso offshore, el nombre Casares y la historia de la gran traición que había llevado a la ruina de la tercera familia. Ricardo escuchó, su rostro una máscara impasible, pero un tic. En su ojo delataba su agitación interna. Recordaba a Sebastián Casares. Recordaba el caos de aquellos años. Isabel, por otro lado, parecía visiblemente afectada. El nombre Casares evocaba recuerdos que había enterrado profundamente. Eso fue hace una vida, dijo Ricardo finalmente, su voz despectiva, aunque carente de su habitual convicción. ¿Y creéis que los niños de Casares han vuelto después de 40 años para vengarse? Es absurdo. Es una historia de fantasmas. Los fantasmas pueden lanzar sombras muy largas, padre, replicó Mateo. Han estado manipulándonos durante meses, tal vez años. Nos han hecho sangrar dinero y reputación. Han puesto a un traidor a tu lado durante toda tu vida. ¿No te das cuenta? Han jugado con nosotros como si fuéramos marionetas.
Y han utilizado vuestro pequeño y sórdido romance como su principal herramienta, espetó Isabel, aunque su insulto parecía más un reflejo que una convicción real. Por primera vez, veía un atisbo de miedo en los ojos de su madre. Nuestro amor no es sórdido, dijo Elena, su voz resonando con una fuerza tranquila. Es lo único real que ha surgido de toda esta red de mentiras y odio. Y es lo único que les ha salido mal. Esperaban que el chantaje nos destrozara, que nos enfrentara. Pero no lo hizo. Nos unió más. Les demostramos que somos más fuertes que el odio que nos rodea. ¿No podéis vosotros hacer lo mismo, aunque sea solo por una vez? El silencio que siguió fue largo y pesado. Ricardo e Isabel se miraron, y por primera vez en décadas, no había hostilidad en su mirada, sino una comprensión compartida y amarga. Se estaban dando cuenta de que, mientras luchaban su guerra personal, un enemigo común se había fortalecido en las sombras. No hubo una disculpa, ni un abrazo. Pero algo cambió en esa habitación. Se forjó una tregua, frágil y sin palabras. Ricardo se volvió hacia Mateo. Si lo que dices es cierto, ¿quién es el heredero de Casares? ¿A quién nos enfrentamos? Eso es lo que tenemos que averiguar, respondió Mateo. La investigación se intensificó, pero ahora con un propósito unificado. Ricardo e Isabel, usando sus vastas redes de contactos, comenzaron a indagar discretamente en el pasado, buscando cualquier rastro de los Casares sobrevivientes. Mateo y Elena, junto con Sofía, se centraron en el presente, intentando encontrar al líder actual del fideicomiso. Sofía descubrió que el fideicomiso había estado comprando silenciosamente acciones de Synergy Holdings a través de docenas de empresas fantasma. Lentamente, de forma casi imperceptible, estaban acumulando una participación significativa. Su plan final no es solo la venganza, explicó Sofía en una llamada de conferencia. Es una toma de control hostil. Quieren desangrar a la compañía, hacer caer el precio de las acciones y luego usar su participación acumulada para tomar el control, comprando el resto a precio de ganga. Quieren tomar vuestro imperio, no solo destruirlo. La carrera estaba en marcha. Tenían que identificar al heredero Casares y detenerlo antes de que lograra su objetivo. El avance llegó de una fuente inesperada. Isabel, removiendo viejos recuerdos, recordó a la esposa de Sebastián Casares, Lidia. Recordó que Lidia tenía una hermana menor que se había casado con un diplomático extranjero y se había mudado a Suiza. Con esa pequeña pista, la red de contactos de Ricardo se puso en marcha. Unas llamadas después, tenían un nombre, Corina, la hermana de Lidia. Y tenía un hijo. Un hijo que había crecido en Europa, educado en las mejores escuelas de negocios, brillante, encantador y con un odio heredado hacia las familias Santoro y Montenegro. Había regresado al país hacía un par de años, estableciéndose bajo un nombre diferente, construyendo una reputación como un inversor astuto y discreto. Cuando Ricardo leyó el nombre en el informe de su investigador privado, casi se ahoga. Se lo pasó a Mateo, que lo leyó y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se lo mostró a Elena, y ella ahogó un grito. El nombre del hijo de Corina, el heredero del imperio Casares, era Alejandro. Alejandro. El viejo amigo de la familia. El arquitecto encantador que siempre había estado en la periferia de la vida de Elena, ofreciéndole consuelo, mostrándole simpatía por su difícil matrimonio. El hombre que había provocado los celos de Mateo. El hombre al que Elena había defendido como inofensivo. Era el villano perfecto, escondido a plena vista. Su amabilidad era una máscara, su amistad una estrategia. Cada palabra de consuelo había sido un intento de sembrar la discordia. Había estado observando, esperando, manipulando los hilos con la precisión de un maestro titiritero. La revelación fue devastadora. Elena se sintió violada, traicionada. Había confiado en él, le había confiado sus frustraciones. Y él había utilizado cada una de sus confesiones como munición. La siguiente gala de la compañía, un evento para recaudar fondos para el hospital infantil, estaba programada para esa semana. Sabían que Alejandro estaría allí. Era el escenario perfecto para una confrontación final.
Tenían que desenmascararlo públicamente, destruir su reputación y su plan de una vez por todas. La noche de la gala, el salón de baile estaba deslumbrante, lleno de la élite de la ciudad. Pero para Mateo y Elena, se sentía como un campo de batalla. Entraron juntos, esta vez no como enemigos fingidos, sino como un frente unido. Ya no se tomaban de la mano en secreto, ahora era un gesto público de unidad. Las miradas de curiosidad y los susurros lo siguieron, pero no les importó. Sus ojos escanearon la multitud, buscando a Alejandro. Lo encontraron cerca del bar, conversando con un grupo de inversores, sonriendo, rebosante de encanto. Al ver a Elena, su sonrisa se amplió y comenzó a caminar hacia ellos. Elena, querida, estás deslumbrante, dijo, sus ojos brillando. Luego miró a Mateo, su sonrisa se tensó ligeramente. Santoro. Sorprendente veros llegar juntos. Ha habido un alto el fuego. Más que eso, Alejandro, dijo Mateo, su voz fría como el acero. Una unificación. Contra un enemigo común. La sonrisa de Alejandro vaciló. Notó la forma en que lo miraban, la hostilidad apenas velada. ¿Un enemigo? Suena emocionante. ¿Quién es el desafortunado? Alguien muy cercano, dijo Elena, su voz firme. Alguien que ha estado fingiendo ser un amigo, mientras planeaba apuñalarnos por la espalda. Alejandro soltó una pequeña risa, aunque sonó forzada. Estáis hablando en acertijos. Supongo que la tensión de vuestro matrimonio finalmente os está afectando. Fue entonces cuando Ricardo e Isabel se acercaron, flanqueándolos. Los cuatro, Santoro y Montenegro, se pararon juntos, un muro infranqueable. La expresión de Alejandro finalmente cambió. La sorpresa dio paso a la cautela. Entendió que algo había cambiado fundamentalmente. Me parece que ya lo sabéis, dijo en voz baja, abandonando toda pretensión. Todo, respondió Mateo. Sabemos sobre los Casares. Sobre la venganza. Sobre la toma de control. Se acabó el juego. Alejandro los miró, su encantador exterior desmoronándose para revelar una fría y amarga ira. No se acabará hasta que vea vuestros dos nombres convertidos en polvo. Mi abuelo se suicidó por vuestra culpa. Mi familia fue humillada, exiliada. Crecí con historias de vuestra traición. Merecéis todo lo que os está pasando, y más. Su voz atrajo la atención de la gente cercana. Los susurros comenzaron a extenderse. Traición, intervino Ricardo, su voz resonando con autoridad. Hablemos de traición, muchacho. Hablemos de cómo tu abuelo intentó jugar a dos bandas, prometiendo lealtad tanto a los Santoro como a los Montenegro para luego vender al mejor postor. La única persona que traicionó a Sebastián Casares fue él mismo. Isabel asintió. Nuestras familias cometieron muchos errores. Nos consumimos en un odio que casi nos destruye a todos. Pero nunca arruinamos a los Casares. Se arruinaron a sí mismos con su propia codicia. Alejandro los miró, su rostro contorsionado por el odio. Se negó a creerlo. Para él, su historia de venganza era lo único que daba sentido a su vida. Y mentiras, siseó. En ese momento, las grandes pantallas del salón, que habían estado mostrando imágenes del hospital, parpadearon y cambiaron. La cara de Sofía apareció, transmitiendo desde una ubicación remota. Buenas noches a todos, dijo su voz amplificada por los altavoces. Lamento interrumpir la fiesta. Pero tengo una presentación de negocios que creo que todos encontrarán reveladora. En las pantallas, aparecieron documentos. Transferencias bancarias del fideicomiso Casares. Correos electrónicos que detallaban el plan de sabotaje contra Synergy Holdings. Y, la pieza final, una grabación de audio. Era la voz de Javier, hablando con Alejandro. Una conversación que Sofía había logrado interceptar. En la grabación, Javier le decía a Alejandro que las cosas se estaban complicando, que Mateo y Elena estaban más unidos que nunca, y que el plan de usar su romance para dividirlos había fracasado. La voz de Alejandro respondió, llena de ira, ordenando a Javier que intensificara el sabotaje, que los hundiera sin importar el costo.
La evidencia era irrefutable. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban puestos en Alejandro, cuyo rostro había perdido todo color. Estaba expuesto. Destruido. Su reputación se hizo añicos en cuestión de segundos. Se dio la vuelta y prácticamente huyó del salón, perseguido por los susurros y las miradas de desprecio. La batalla había terminado. Mateo se giró hacia Elena y en medio del salón de baile, rodeados de cientos de personas, la besó. No fue un beso secreto, ni robado, ni desesperado. Fue un beso de triunfo, de liberación y de un amor profundo y duradero, ahora finalmente a la luz. Sus padres los observaron. Y por primera vez, Ricardo Santoro e Isabel Montenegro no vieron a un Santoro besando a una Montenegro. Vieron a su hijo y a su hija, dos personas que habían logrado lo que ellos nunca pudieron, elegir el amor por encima del odio. El camino por delante no sería fácil. Tenían que reconstruir una empresa, curar décadas de heridas familiares. Pero por primera vez, tenían un futuro. Juntos. Un futuro construido no sobre las ruinas de una vieja guerra, sino sobre los cimientos de un nuevo comienzo. El escándalo de Alejandro Casares sacudió el mundo empresarial. La revelación pública de su complot de venganza y manipulación lo destruyó profesional y socialmente. Sus empresas fantasma fueron investigadas, sus activos congelados y sus aliados corporativos se distanciaron de él como si fuera un leproso. La amenaza, que había acechado en las sombras durante tanto tiempo, se desvaneció bajo la dura luz de la verdad. Para las familias Santoro y Montenegro, la victoria fue agridulce. Habían vencido a un enemigo común, pero la batalla había dejado profundas cicatrices. En los días siguientes a la gala, una incómoda paz se instaló en la mansión. Ricardo e Isabel dejaron de visitar con hostilidad, pero el ambiente seguía siendo tenso, cargado de décadas de resentimiento no expresado. Se evitaban mutuamente en los pasillos, intercambiando solo saludos formales. Una noche, Mateo y Elena los encontraron a ambos en la biblioteca, cada uno sentado en un rincón opuesto, fingiendo leer. Era un reflejo de cómo habían vivido sus vidas, juntos en el mismo espacio, pero a mundos de distancia. Esto tiene que parar, dijo Elena, rompiendo el silencio. Hemos derrotado a Alejandro. Pero la verdadera guerra, la que ha durado 40 años, sigue librándose aquí mismo, en esta casa. Ricardo bajó su libro. No esperes que olvidemos generaciones de animosidad de la noche a la mañana, Elena. No te pido que lo olvides, respondió Mateo, acercándose a su padre. Te pido que lo superes. Por nosotros. Por el futuro de esta familia. La familia que ahora somos todos. Isabel suspiró, un sonido frágil y cansado. Vuestro padre y yo, hemos construido nuestras vidas sobre este conflicto. Fue el combustible que nos impulsó. Ser más grande, más fuerte, mejor que el otro. Sin eso, no sé qué queda. Queda una oportunidad, dijo Elena suavemente. Una oportunidad para construir algo nuevo. Algo basado en la colaboración, no en la competencia. En el respeto, no en el desprecio. La conversación fue larga y difícil. Se dijeron cosas que habían estado guardadas durante años. Se desenterraron viejas heridas, se revivieron antiguas traiciones. Pero por primera vez, se escucharon. Ricardo admitió su temor a que la astucia de los Montenegro absorbiera el legado de su familia. Isabel confesó su miedo a que la agresividad de los Santoro destruyera la estabilidad que ella había trabajado tan duro por mantener. Al final de la noche, no hubo un momento mágico de reconciliación. Pero hubo un entendimiento. Una aceptación reacia de que sus hijos tenían razón. Al día siguiente, en una reunión del Consejo de Synergy Holdings, Ricardo Santoro propuso a Isabel Montenegro para el puesto de copresidenta del Consejo, un gesto de igualdad y poder compartido que sorprendió a todos. Ella aceptó. Fue el primer paso. El comienzo de la curación. Con la guerra externa terminada y una frágil paz interna establecida, Mateo y Elena finalmente pudieron concentrarse en ellos mismos. Por primera vez en su relación, no tenían que esconderse.
Podían caminar por la calle tomados de la mano, cenar en restaurantes concurridos, ser simplemente una pareja. Redescubrieron la alegría de las cosas simples. La libertad de ser ellos mismos era embriagadora. Su amor, forjado en el secreto y puesto a prueba por el fuego, ahora florecía a la luz del día. Sus noches ya no eran encuentros febriles y clandestinos, sino celebraciones tranquilas y profundas de su conexión. Nunca pensé que llegaría a ver esto, susurró Elena una mañana, acurrucada junto a Mateo en la cama, mientras la luz del sol entraba por la ventana. Despertar a tu lado sin miedo. Acostúmbrate, señora Santoro, respondió él, besando su frente. Planeo hacer esto por el resto de mi vida. La empresa, Synergy Holdings, comenzó a prosperar bajo el nuevo liderazgo unificado. La combinación de la visión audaz de Mateo y la estrategia meticulosa de Elena resultó ser una fórmula para el éxito. Inspiraron a sus empleados, demostrando con su propio ejemplo que la unión de los antiguos rivales no era solo posible, sino poderosa. Unos meses más tarde, mientras estaban de vacaciones en una pequeña villa en la costa italiana, el lugar donde siempre habían soñado ir si alguna vez eran libres, Elena le dio una noticia a Mateo. Estaba sentada en la terraza, mirando el mar, cuando él se acercó por detrás y la abrazó. «Estás muy pensativa hoy», le dijo al oído. Ella se giró en sus brazos y tomó su mano, llevándosela a su vientre. «Estoy pensando en el futuro», dijo ella, con una sonrisa temblorosa en los labios. «Nuestro futuro. Y que parece que va a ser un poco más concurrido». Mateo tardó un segundo en entender. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par, y una alegría pura y abrumadora iluminó su rostro. La levantó en brazos, girando con ella mientras sus risas se mezclaban con el sonido de las olas. «Vamos a tener un bebé», gritó al cielo azul. La noticia de su embarazo fue el catalizador final para la sanación de sus familias. La perspectiva de un nieto, un niño que llevaría la sangre tanto de los Santoro como de los Montenegro, derritió las últimas barreras de hielo en los corazones de Ricardo e Isabel. La guerra había terminado. Isabel comenzó a pasar más tiempo con Elena, compartiendo historias, ofreciendo consejos, su anterior frialdad reemplazada por un afecto maternal genuino. Ricardo, a su manera brusca, comenzó a tratar a Mateo no solo como un heredero, sino como un igual, un hombre del que estaba profunda y silenciosamente orgulloso. La paz familiar se cimentó definitivamente un domingo por la tarde, en una barbacoa improvisada en el jardín de la mansión. Ricardo Santoro e Isabel Montenegro fueron vistos riendo juntos mientras discutían sobre la mejor manera de asar un filete. Fue una imagen que nadie habría creído posible un año antes. 9 meses después, Elena dio a luz a 2 bebés sanos, un niño y una niña. Gemelos. Los llamaron Sebastián y Lidia. No por los Casares, sino como un símbolo de que el pasado, por doloroso que fuera, podía ser redimido. Para honrar a los que se habían perdido en la guerra, para que las nuevas generaciones pudieran vivir en paz. El día del bautizo, la misma catedral que había sido testigo de su boda fría y forzada, ahora estaba llena de una calidez y alegría genuinas. Las familias Santoro y Montenegro se sentaron juntas, mezcladas, ya no divididas por el pasillo del odio. Mateo y Elena estaban de pie en el altar, sosteniendo a sus hijos, sus rostros radiantes de un amor que había conquistado lo imposible. Mientras miraban a sus familias unidas, a sus bebés, y luego el uno al otro, supieron que habían reescrito su historia. No eran los herederos de un legado de odio, sino los arquitectos de un nuevo legado de amor. Nacieron en la cuna del odio, obligados a una guerra que no era suya, creyendo que el apellido y el poder eran el único legado que importaba. Pero cuando eligieron el amor por encima del orgullo, desenmascarando a un enemigo común y enfrentando su propia historia, demostraron que la verdadera fuerza de una familia no reside en viejos rencores, sino en la valentía de perdonar y construir un nuevo futuro. La historia de Mateo y Elena es un poderoso recordatorio de que las barreras más altas pueden ser derribadas y las heridas más profundas pueden ser curadas. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para construir, a través de la verdad y la unidad, la paz que siempre debimos tener. Si te gustó, suscríbete al canal.